El episodio empieza con Magneto salvando a unos niños. En los cómics, conocido por muchos nombres, Max Eisenhardt, también conocido más comúnmente como Eric Magnus Langer, es un poderoso mutante dispuesto a llegar a cualquier extremo para proteger a su especie como Magneto. El profesor del magnetismo durante su juventud sufrió atrocidades a manos de los nazis en Auschwitz. Después de escapar, descubrió a costa de la vida de su propia hija que tenía la capacidad mutante de generar y controlar campos magnéticos, una condición que provocaba odio y miedo adicionales por parte de aquellos que eran diferentes a él, siendo un objetivo durante tanto tiempo y rechazando explícitamente la posibilidad de cualquier armonía con los humanos. Magneto pretendió conquistar el mundo para permitir que los mutantes, a quienes se refiere como superior, se reconviertan en la especie dominante en la Tierra. Buscando subyugar a la humanidad por la fuerza bruta, se encontró en conflicto directo con su antiguo aliado, el profesor Charles Xavier, y sus X-Men, mutantes que compartían el sueño de una coexistencia pacífica entre mutantes y humanos. Su reputación como figura decorativa, inspiradora y amenaza peligrosa como líder de la hermandad y los acólitos que concedió el gobierno sobre la nación de Genosha hasta su destrucción. Y Cíclope ve la noticia decepcionado porque el profesor no confió en él para ser líder, pero Jane le dice que tal vez el profesor lo hizo por ellos para poder cuidar a su bebé. Y la ONU ve la noticia mientras que en las alcantarillas unos criminales capturan a unos mutantes, pero son salvados por Magneto, desarmando a los criminales y atándolos. En eso, todos se cuestionan sobre la decisión del profesor sobre Magneto, pero Rogue le dice que todos tienen pasados que no se pueden corregir y deberían seguir el ejemplo del profesor y darle otra oportunidad. Y entra Magneto diciéndoles que mandó a los Morlocks para que viajen a Genosha. En los cómics, Genosha se convirtió en un país próspero, uno de los más ricos del mundo. Sin embargo, la riqueza de la nación se debió al uso de mutantes como esclavos. El gobierno puso a prueba a sus ciudadanos y los mutantes fueron despojados de sus derechos básicos. Los mutantes en Genosha eran propiedad del Estado y los niños que fueron identificados posiblemente con el gen mutante fueron sometidos a un proceso que los despojó de libre albedrío y se convirtieron en mutados, desarrollando por Sugarman y entregado al gene Hinner. El proceso era capaz de modificar ciertas habilidades mutantes para satisfacer la escasez de mano de obra específica. Los cimientos de la sociedad Genosha fueron alterados debido a los esfuerzos de intereses mutantes externos. Algunos miembros de los X-Men, Wolverine, Rogue y su aliada Madeline Pryor fueron secuestrados por los magistrados de Genosha bajo la orden del ingeniero. Más tarde, los X-Men y sus aliados rescataron a su compañero de equipo Storm, Meldum, Rictor y Wolfsbane del lavado de cerebro de Genosha, derrocando el gobierno después de descubrir su alianza con el ex aliado de X-Force, convertido en enemigo de los mutantes Cameron Hobgen, y que Hawkeye era uno de los magistrados desde que el ácido peligroso le robó la memoria. Y no matar a los humanos que los tenían capturados es prueba del deseo de cumplir la voluntad de Charles Xavier, que humanos y mutantes coexistan, pero Cíclope duda y le pide que deje que Jane lea su mente, pero Jane se niega a hacerlo y que pide a cambio su confianza porque así lo quiso Charles. Pero Cíclope le dice que el profesor tal vez se equivocó, pero Magneto le dice que por fin comprendió que hasta Charles Xavier puede equivocarse. Después, Jane y Tormenta tienen una conversación donde Jane le dice que piensa en el futuro de su bebé y le dice si llegara a ser un mutante, y Tormenta le dice que lo que ella quiere es que su bebé nazca como un humano. Incluso ella ha pensado en saber cómo se sentiría ser un humano, pero que se oye como una tonta. Pero Tormenta le dice que no suena como una tonta, suena como una madre. Después vemos a Magneto en la oficina de Charles, donde llega Rogue diciéndole que su discurso fue algo inapropiado, pero Magneto le pide que lo deje solo, y Magneto le dice que cuando el profesor y él eran amigos, siempre sintió a Charles en su mente, pero no era invasivo, y Jane le menciona que le preocupaba que
que si podía sentir cuánto lo quería, no sería capaz de llevar a cabo su cruzada. Y Magneto le dice que por el sacrificio de Charles trajo consigo un mundo más tolerante de los mutantes y como agradecimiento honrará su último deseo, sin importar que no confíen en él y tal vez hacen lo correcto en no hacerlo porque su pasado está repleto de errores. Pero en eso llegan unos helicópteros y le dicen que vienen por Magneto, pero le advierte que sus armas son inmunes a sus poderes, pero Magneto usa sus poderes y acerca a los helicópteros hacia ellos y le mencionan que está arrestado por los crímenes hacia la humanidad y le dice que tiene que presentarse a juicio en el cuartel de la ONU y Magneto le pregunta si acepta ir y confrontar el juicio se ganaría la confianza y la doctora Cooper le dice que así funciona la justicia y Magneto acepta ir al juicio pero le ponen un collar para bloquear sus poderes y Wolverine ve las noticias y le dice a Jane que tienen registros sobre todo lo que hizo Magneto pero que varias personas no aceptaron que le hicieran un juicio y Jane le pregunta por Cíclope pero Wolverine le dice que fue con los demás a vigilar a Magneto mientras que afuera del cuartel de la ONU unos criminales preparan una arma para Magneto. En eso empieza el juicio de Magneto y le pide que hable y Magneto les cuenta que cuando era niño como quemaban las casas de su gente porque se atrevieron a llamar a Dios por otro nombre, pero después su gente lo persiguió con aquellos que los habían perseguido y que él era un fenómeno, un mutante de nacimiento y una abominación para sus dioses mal nombrados y que los oprimidos se volvieron los opresores y Charles sabía eso y soñó que podían cambiar, logrando que humanos y mutantes olvidaran el pasado, pero le dicen que sus palabras no curarán a los que hirió con sus crímenes. Magneto les dice que su arrogancia tampoco va a curar a los mutantes porque construyeron robots para cazarlos y collares para bloquear sus poderes, pero le dice que la humanidad tiene que protegerse, pero Magneto le dice que lo único que están haciendo es exterminarlos y sus actos son solo venganza por los actos que hicieron en contra de su pueblo. En eso los X-Men escuchan que los manifestantes logran cruzar las barreras y Cíclope deja a Tormenta con los jueces para protegerlos mientras que ellos ayudarán a calmar a los manifestantes y Wolverine le dice a Jane que deben ir a ayudar a los demás pero Jane le avisa que ya va a dar a luz. Entonces Wolverine agarra el carro y sale a toda velocidad mientras que en el cuartel de la ONU los manifestantes entran pero Cíclope los detiene hasta que llega Excusener y les dice que está ahí por Magneto y ataca a los X-Men pero ellos empiezan a atacarlo pero los derrota hasta que Cíclope lo ataca pero Excusener le quita el visor, lo ataca pero Moore logra distraerlo pero Cíclope recibe un mensaje de Jane diciéndole que ya está a punto de dar a luz. Le avisa a Tormenta que Jane dará a luz y que Moore necesita apoyo y Tormenta le pide a Rogue que lleve Cíclope con Jane mientras que ella y Magneto protegerán a los jueces y Tormenta les pide que liberen a Magneto mientras que Cíclope llega hasta el hospital donde el doctor no quiere ayudarle a Jane a tener a su bebé y Cíclope le pide a Rogue que extraiga los conocimientos médicos del doctor y le pide a unas enfermeras que le traigan una intravenosa y la lleven a una sala mientras que en el cuartel los manifestantes entran a la sala y atacan a Magneto pero se protege con un escudo y usa sus poderes para hacer pilares de metal y los encierra usando los poderes de Tormenta pero entra Excusener y le dispara a Magneto pero Tormenta recibe el disparo y queda herida pero Magneto agarra a los jueces y a Excusener y se da cuenta que Tormenta perdió sus poderes entonces les dice que ese es su sueño, ver a su gente arrodillada ante ellos sin ninguna forma de defenderse y que lo único que los X-Men han hecho es proteger a un mundo que les teme y los odia y les pregunta qué tienen que hacer para complacerlos y si esta es la única forma les enseñará cómo lo ha hecho muchas veces y los lleva hasta el cielo donde les dice que los hubiera aniquilado por lo que le hicieron a Tormenta pero ahora los salvó de uno de los suyos y que Charles Xavier le confió el sueño que tuvo y este no requería que amen o acepten a su gente como suya, solo quiere que acepten que todos compartimos
merecemos este mundo y que su gente como la suya tienen el derecho de vivir en él y que solo trata de ser mejor, mientras que en el hospital Jane tiene al bebé y lo llama Nathan. Noticieros se ve que hablan sobre el después en el cómo Magneto salvó al tribunal y que se pondrían a discutir para que la nación Genosha sea parte de la ONU, y Magneto le pregunta a Cíclope si en verdad se está preparando para irse con Jane, y Cíclope le dice que el profesor confió en él y él confía en el profesor, y Magneto le advierte que tenga cuidado porque la tragedia sigue cerca a la fortuna y que a pesar de que fue una buena semana para su pueblo, se tuvo que pagar un precio, mientras que Bestia revisa la sangre de Tormenta y le dice que el disparo que recibió le quitó sus poderes y que puede ser permanente, y Tormenta decide irse dejando una nota que Jane encuentra diciendo que es muy doloroso decir adiós y le pide que ayude a los demás a comprender por qué no se pudo despedir, pero la fe en el futuro de su familia es fuerte y que no puede arrebatar un vínculo que se ha ganado y que ahora caminan en dos caminos diferentes como la vida de otra persona, y todos los X-Men se sienten tristes y Magneto les dice que todos respetarán su decisión, pero Morph no cree que sea cierto. En eso tocan la puerta y cuando Morph abre la puerta aparece Jane malherida y les pide ayuda.